¿Listo? Hola, en este video te explicaremos el diseño, construcción e implementación de un controlador PID discreto a una plataforma Stuart Gogg. Asimismo abordaremos temas como el marco teórico, el desarrollo del proyecto, algunas simulaciones y la implementación de estos, entre algunas otras cosas. El objetivo general de este proyecto es la implementación de un control PID digital a una plataforma Stuart Gogg para la detección, corrección del error producido por perturbaciones, aplicación de fuerzas externas y movimientos, con la finalidad de mantener la posición horizontal del efector final. A manera de brevario histórico, los primeros robots paralelos fueron plataformas para la industria del entretenimiento y los robots paralelos industriales destinados a procesos de pintura con aerosol. Cabe mencionar que el nombre de Stuart Gogg se atribuye a los ingenieros pioneros en el diseño final de este tipo de robot paralelo. El Dr. Gogg construyó el primer hexápodo octaédrico aplicado a la industria automotriz. Por otro lado, el Dr. Stuart describe una plataforma para aplicaciones de simulación de vuelo. El control PID es una herramienta, modelo o estándar utilizada en altos procesos industriales. Se compone de tres ganancias principales: proporcional, integral y derivativa. La ganancia proporcional mide la diferencia entre el valor actual y el set point. La integral ayuda a disminuir el error entre el valor deseado y el valor real. La ganancia derivativa emite una acción predictiva, es decir, prevé el error e inicia una acción oportuna. El cálculo de la cinemática inversa permite conocer la posición de los eslabones respecto a un marco de referencia, a partir de la orientación o posición del efector final. Este cálculo es realizado por medio de multiplicación de matrices homogéneas respecto a sus respectivos marcos de referencia locales, que permiten calcular la posición de cada una de las rótulas superiores. Tales posiciones permiten calcular los ángulos que se le asignarán a cada uno de los servomotores durante la ejecución del programa. El panel resistivo básicamente consta de una membrana resistiva con dos placas que generan resistencia dependiendo de la zona donde se ejerza presión. Existen de 4, 5 y 8 pines. Para este proyecto se seleccionó el de 5 pines, que consta de 4 puntos distribuidos alrededor del panel, los cuales generan el gradiente de voltaje, generalmente de 0 a 5 volts, y un pin central que detecta dicha variación de voltaje. El sensor giroscopio seleccionado para este proyecto consta de 3 grados de acelerómetro y 3 grados de giroscopio. A partir de ello se pueden obtener la posición angular. Por un lado, se puede hacer una aplicación trigonométrica mediante la cual se obtenga el giro a partir de la aceleración, ya que la fuerza de gravedad es una fuerza constante en el sensor. También se puede obtener empleando los datos del giroscopio, del cual se lee la velocidad angular y al integrar se obtiene la posición angular. Para la selección del microcontrolador se tomaron en cuenta diversos factores, tales como los pines de comunicación I cuadrada C necesarios para la implementación del sensor giroscopio, 6 pines de PWM para el control de servomotores, una entrada de ADC para el panel resistivo, pines de entrada y salida de propósito general y, muy importante, la frecuencia del cristal oscilador interno o externo para la frecuencia de muestreo de los sensores y el control PID. Se estudió el modelo matemático de la plataforma, sus singularidades y espacio de trabajo. A partir de ello, se hizo una suposición en las cuales se colocaron dos servomotores en paralelos entre sí, se agregaron las singularidades físicas causadas por juntas y otros componentes, y con ello se determinaron algunas de las medidas físicas necesarias para el buen funcionamiento de la plataforma, como el diámetro de las bases, largo de los enlaces y la altura entre el efector y la base. A partir de los datos calculados, se realizaron simulaciones del microcontrolador, movimiento del efector final y fuerzas externas aplicadas. Una vez seleccionado el microcontrolador, se procede a realizar las simulaciones para evaluar el buen funcionamiento de este, más específicamente sobre la frecuencia del oscilador, que es un factor importante para la implementación de los sensores y los actuadores. Se tomó como referencia al sensor giroscopio por ser el de mayor frecuencia de muestreo, que corresponde a 2000 grados por segundo. A partir de ello, se realizaron las simulaciones con frecuencias de 18 kHz, empleando el ADC con interrupciones por timers, y se obtuvo una señal equivalente a la de 2 muestras por una señal senoidal.
una en la cresta y otra en el valle. A pesar de ello, el fabricante recomienda trabajar entre 50 y 200 kHz. En la simulación de fuerzas externas, se pusieron algunas condiciones iniciales, principalmente de fuerzas aplicadas sobre el efector final, tal como actuaría el peso de un objeto sobre este. A partir de ello, se determinó el peso total que podría cargar la plataforma, y observando que dichos esfuerzos causarían fracturas sobre el panel resistivo, fue importante no superar dichos esfuerzos durante su implementación. Mediante la simulación de movimiento, se estimaron límites para la posición y orientación del efector final. Tales valores son de roll, pitch en yaw, 21.25 grados, 22.87 grados y 10.8 grados, respectivamente. Para los desplazamientos en X, Y y Z, los valores fueron de 4 centímetros, 3.04 centímetros y 2.56 centímetros respectivamente. Este robot tiene como características estimadas la capacidad de carga sobre el efector final con valores entre 100 gramos y 30 kilogramos, la altura cuando el robot esté en posición inicial 0 de aproximadamente 15 centímetros y una resolución de entre 0.12 a 3 grados. Para la construcción de las piezas del robot fue necesario hacer una sujeción entre el cuerno de servomotor y su respectivo eslabón. Así, se realizó un barrenado y roscado de las rótulas inferiores para la introducción del dispositivo de sujeción, en este caso, un tornillo. Los soportes de servomotores, giroscopio y panel resistivo fueron manufacturados en acrílico, a diferencia del efector final, el cual está hecho de PETG. Se realizó un diseño electrónico inicial a partir del microcontrolador seleccionado, que en su momento fue el Atmega 328P. Sin embargo, se observaron ciertas limitaciones, principalmente de memoria y pines, por lo cual se tuvo que emigrar a un microcontrolador con mayor capacidad, el Atmega 2560, que formaba parte de las propuestas descritas en la selección del microcontrolador. El sensor giroscopio, como se menciona anteriormente, se puede implementar mediante el acelerómetro y/o el giroscopio. A partir de ello, se puede utilizar diversos métodos para filtrar la señal, entre los cuales se seleccionó un filtro complementario, el cual aplica un porcentaje de aporte de cada uno de ellos. Por su parte, el panel resistivo se configura con 3 estados, en el cual el primero se disponen 2 de los pines laterales en estado alto para la lectura en el eje X. El segundo estado se configura con 2 de los pines superiores en estado alto para la lectura en Y. Y finalmente se apaga el panel para dar tiempo a registrar las lecturas. Para el control del robot se precisan 4 programas. Estos son el control en lazo abierto, control de posición de servomotores, plano inclinado y la aplicación bola y plato. Para ello se aplica un PID justo antes de la planta a controlar para permitir que el sistema actúe de la manera deseada, además de una retroalimentación al sistema de control por medio de los sensores para permitirle al microcontrolador tener más información del sistema. Los sensores implementados en la plataforma son el potenciómetro para el control de posición de servomotores, el giroscopio para el control del plano inclinado y por último el panel resistivo que permite conocer la posición de la bola sobre el plato. Se crearon librerías para el usuario que permitirán hacer uso de las funciones y algunas otras propiedades del microcontrolador, entre ellas las que se muestran a continuación. Para el caso del ADC se tiene primero lo que sería la función de ADC init, donde básicamente se inicializan los registros que permiten configurar esta función. Tenemos una función read ADC, las primeras partes corresponden a que no se modifiquen los registros, después se selecciona el canal, se espera obtener una lectura y finalmente se retorna el ADC, que corresponde al registro del ADC alto y el ADC bajo. Tenemos la cinemática inversa, para la cual se define la posición de los servomotores, así como algunas otras características como el radio de la base, radio de la plataforma, el cuerno del servomotor. Después se definen en ZTR lo que serían las matrices de rotación y traslación. Estas obtienen valores de X, Y, Z, alfa, beta y gamma. Después se multiplican dichas matrices en la función multiplicar TR. Se tienen diversas configuraciones que básicamente ayudan a todo el proceso, como lo serían distintas multiplicaciones de matrices. Se obtiene la posición de las rótulas superiores y finalmente se obtienen los valores de sigma, que pasarían a ser el ángulo del servomotor. Tiene sigma 1, sigma 2 hasta sigma 6,
los cuales entrarán a la función de cinemática inversa cuando se mande a llamar en el main principal. Esta adopta valores de X, Y, Z, alfa, beta y gamma, que serán seteados a TR, y después hace todo el proceso de multiplicar las matrices, obtener la posición de las rótulas superiores, y finalmente en la parte de servos pues mandaría el valor de sigma a su respectivo servo. Después tenemos lo que sería el sensor giroscopio, en el cual se inicializan todos los valores de los registros. Tenemos los registros de lectura, y estos se dividen en registros de alto y bajo para completar un registro de 16 bits. Se trabaja en I²C a una velocidad de 100 kHz, que es un estándar para este tipo de comunicación. Se definen los distintos componentes como el start, el repeat start, el stop. Tenemos la inicialización del MPU, donde se definen los registros más importantes para trabajar con él. Se apunta al primer registro de lectura y después se van haciendo repeat start para obtener tanto el registro en alto como el bajo. Se hace un OR para juntar estos dos valores y meterlos en su respectiva variable. Después tenemos una función de read, en la cual se manda a llamar get, que es el que obtiene los valores. Se obtiene el ángulo del giroscopio mediante el acelerómetro y mediante el propio giroscopio. Tenemos una función de ports, en la cual básicamente se inicializan los puertos y solamente todos están comentados, solamente se dejan los que se van a trabajar, como salidas de PWM o de UART o cualquier otro. Tenemos la función de servos, que básicamente depende de los timers 3 y 4, que son timers de 16 bits. En estos timers se define un top, que sería el tiempo con el que se va a trabajar, la frecuencia con la que se trabaja, normalmente a unos 50 kHz. Tenemos una función de stop y de start, que básicamente sirve para definir cuándo el timer tiene que trabajar. Está la parte de los servos, en los cuales primero se hace un anti-window para protección de los servos, y hay una variable duty que almacenará los datos del duty cycle. Se hacen los rangos de más menos del valor, que en este caso es menos 90 a 90 grados. Se obtienen los datos de la posición seteada y aplican al duty cycle en los valores máximos y mínimos. Es importante notar que cada servomotor tiene su respectiva característica, por lo cual puede variar. Finalmente tenemos la función UART, en la cual se inicializa, y tenemos tres funciones. La primera es UART read, que no será necesaria para este proyecto. Después UART write, que nos servirá para imprimir caracteres en pantalla, y UART write LN, que básicamente solo tiene un retorno de carro y un salto de línea. Este programa corresponde al control de la plataforma en lazo abierto, el cual básicamente consiste en controlar el efector final. Inicialmente se define la frecuencia de trabajo del CPU, así como las librerías propias del programa, como el delay, las interrupciones y las entradas y salidas, las librerías definidas por el usuario. Tenemos una función servo ceros, que manda todos los servos a 0. Tenemos el demo 1, que serían los valores máximos de traslación, que es una demostración de cómo se movería el efector final. Tenemos el demo 2, que pues básicamente manda valores en X y de posición angular para hacer otro tipo de movimiento, y el demo giro, que básicamente le setea los valores del giroscopio al efector final. Se inicializan cada uno de los componentes de las librerías. Se tiene la cinemática inversa en 0, inicialmente un delay para que repose el programa mientras carga, y finalmente se tiene el demo giro, en este caso, para mandar a llamar los valores del giroscopio hacia el efector final. Para el caso del controlador PID para los servomotores, se tiene básicamente los mismos componentes en el main principal: la frecuencia de trabajo, las librerías utilizadas anteriormente. Sin embargo, se diferencia con una función podservos, que básicamente nos permite imprimir en pantalla los valores de la cinemática, los valores del servo obtenidos por el potenciómetro y el PID correspondiente a cada servomotor. Después se tiene la función servo 0, el demo 1, el demo giro. Se inicializan los mismos componentes de las librerías: la cinemática 0, el tiempo de reposo para cargar el programa, se manda a llamar la posición podservos, y en la parte de PID, que es lo que nos importa, se trabaja con el PID efectuado por el timer 1, el cual utilizará el OCR1A como comparador para cada interrupción, y este se define básicamente con el periodo que está inicializado en la parte superior. También tiene una función on y off para inicializar o terminar la interrupción del timer. Aquí se definen las ganancias, el tiempo de muestreo, que es de 10 milisegundos, variables auxiliares, el error de cada servomotor, la salida de cada servomotor,
se detiene la interrupción por timer y se hace una salida para corroborar que todo esté funcionando. El set servo pues se define por su respectivo sigma, que es obtenido de la cinemática inversa. Se lee el valor del potenciómetro, se almacena en una variable y se convierte a los grados, que sería más o menos 80. Se define el error, se define la salida. A la salida se le aplica un anti-window de más o menos 70 por protección, y a cada servo se le asigna su respectiva salida. Después se hace el corrimiento para hacer el error anterior al anterior y así sucesivamente. Para el caso del programa que mantendrá el efector final horizontal sobre el plano inclinado, se tienen básicamente las mismas componentes que en los anteriores. Se mandan a llamar las distintas librerías. Se tiene el servo 0, demo 1, demo giro, a diferencia de un demo giro PID, el cual básicamente le manda los valores a la cinemática inversa de U7 y U8, que serán las salidas del PID. Igualmente, se inicializan los distintos componentes, se manda la cinemática inversa 0, se le da un tiempo para reposar, se manda a llamar en el main el demo giro PID y se imprimen los valores en pantalla. Para el caso del PID, se definen las ganancias, el tiempo de 10 milisegundos de muestreo, las variables auxiliares, y se agregan dos PIDs que serán el 7 y el 8, que corresponden al giro en X y el giro en Y. Se utilizan las interrupciones por timer, se setea un alfa, que es la posición deseada, en este caso 0, se determina el error, obteniendo el valor deseado y el valor obtenido mediante el giroscopio, se define la salida del propio PID, se hace un anti-window y el corrimiento del propio PID. Finalmente, para el programa que mantendrá un objeto deslizante sobre el panel resistivo, se tienen de igual forma las mismas componentes, las mismas librerías, y en este caso se manda a llamar una función demopanel1 que le setea a la cinemática inversa los valores de U9 y U10 respectivamente. Estos corresponden a la salida del PID de este programa. Igualmente se inicializan los respectivos componentes, se setea la cinemática 0, se manda a llamar el demo panel y se imprimen los valores en pantalla. Por la parte del PID se define el tiempo de muestreo de 10 milisegundos, se definen las ganancias, las variables auxiliares, las salidas de los PID, así como el error de cada una. Se manda a llamar la función readPR, que básicamente nos permite leer los datos del panel resistivo. Se define la posición deseada en setPanelX y setPanelY. Se calcula el error. Se calcula la salida en base a las salidas anteriores y los errores. Se hace el anti-window y se hace el corrimiento de las variables. Igualmente se aplica este método para el PID del segundo eje, que en este caso sería Y. Uno de los puntos fundamentales del proyecto consta del control de la plataforma en lazo abierto. Esto involucra tener la posibilidad de programar trayectorias que puedan variar en función de la aplicación. Asimismo, se puede controlar directamente con una interfaz externa como potenciómetros, botones o algún otro mecanismo como el sensor giroscopio aplicado directamente como se muestra en este video. En este video se puede apreciar la trayectoria descrita en el demo de los ejes X, Y y Z en sus valores máximos positivos. Aquí se puede apreciar al efector final desplazándose sobre el eje X, adquiriendo valores positivos y negativos, con una variación de velocidad respecto al video anterior. Asimismo, se pueden describir movimientos de rotación alrededor del eje Y, igualmente con variación de velocidad. Finalmente, se hace una demostración de cómo se puede controlar el efector final mediante mecanismos externos. Tal es el caso del sensor giroscopio, el cual manda valores directamente a la cinemática inversa. Para la evaluación del control PID de los servomotores, se implementaron trayectorias preprogramadas de traslación del efector final. Es preciso mencionar que existe una pequeña vibración o variación en cada cuerno de servomotor debido a la implementación del controlador PID.
Los 6 ejes de los actuadores son fácilmente manipulables con la propia mano, a excepción de cuando están polarizados. En este video se puede apreciar cómo la acción de P y D hace que los servomotores lleguen a la posición deseada. Sin embargo, al ser el movimiento tan abrupto, hace que las rótulas superiores tengan ligero desplazamiento, pareciendo que el efector final está desplazado de la posición deseada. A partir de la implementación del control P&D de los servomotores, se generó un P&D para mantener la posición horizontal del efector final. Para este P&D se estudió de forma semejante a un objeto sobre el plano inclinado sin deslizamiento. Para ello, se aplicó el mismo P&D para ambos ejes, X y Y. El control de posición del efector final sobre el plano horizontal es uno de los más interesantes de ver en este proyecto. Como se puede observar, la acción de compensación del P&D tratará de mantener este efector sobre la posición seteada inicialmente, que para el caso fue sobre el plano horizontal, es decir, que el giroscopio mantenga o tienda a generar valores cercanos al cero. A partir de ello, se puede observar cómo al mover la base, todo el mecanismo tiende a modificarse para mantener dicho efector sobre la misma posición horizontal. Como se mencionó anteriormente, para aplicar este controlador P&D se hizo de igual forma tanto en el eje X como en el eje Y, ya que su comportamiento es semejante. Finalmente, se implementó el control P&D para objetos deslizantes sobre el panel resistivo. Sin embargo, la sintonización de este P&D fue más compleja que las demás. Este P&D se atacó de forma semejante a cómo funcionaría un sistema de viga-bola, ya que este es un objeto deslizante solo en un eje, de tal forma que el funcionamiento básico sería lo mismo solamente que en dos ejes. Sin embargo, al implementarlo sobre el sistema final, se observaron diversas perturbaciones, tales como las interferencias ocasionadas por las propias juntas. Es así como se llegó al caso de error marginal, en el cual el sistema tiende a oscilar y en ocasiones a expulsar el objeto deslizante sobre el panel. Y ya, creo que ya. ¿Y la implementación? ¿Sí sale bien? A ver.